Hola, en esta ocasión estudiaremos el siguiente tema, aplicaciones a la geometría analítica. Considere la siguiente situación. Se hace una curva en el sistema de coordenadas rectangulares, es decir, el plano XY, y sea L sub T una recta tangente a la curva C en un punto X, Y. Bueno, básicamente el siguiente gráfico lo que nos muestra es la siguiente situación. Estamos en el plano XY. Entonces yo tengo una curva C pintada en color azul. Pero resulta ser que en la curva C voy a tomar un punto arbitrario, llamémosle X, Y. Resulta ser que para ese punto yo puedo encontrar una recta que sea tangente a este punto. Dicha recta se conoce como la recta tangente. Además, a esta recta tangente es posible encontrar una curva, bueno, perdón, en este caso, una recta perpendicular a la tangente que pasa por el punto de tangencia X, Y. Dicha recta perpendicular a la tangente se conoce como la recta normal. Entonces, dada la situación geométrica, podemos analizar lo siguiente. Recordemos que la pendiente de la recta tangente se denota como m sub t y se puede calcular como la razón de cambio de y con d de x o de otra forma es la primera derivada evaluado en el punto de tangencia x, y. Ahora bien, si consideramos la recta normal L sub n a la curva C en el mismo punto arbitrario X, C, recordemos que la recta tangente y la recta normal son perpendiculares entre sí, o sea, forman un ángulo 90 grados. Entonces, por un teorema de las pendientes entre rectas, cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de la pendiente de la tangente con la pendiente de la normal es igual a -1. Como este producto es igual a -1, haciendo un despeje, podemos determinar que la pendiente de la normal es -1 sobre la pendiente de la tangente. Dicho de otra forma, la pendiente de la normal se puede calcular como -1 sobre la primera derivada evaluado en el punto de tangencia. Entonces, ya aquí tenemos dos formulitas que relacionan la pendiente con su derivada y la pendiente con el recíproco de la derivada con un negativo. Resulta ser que cuando estamos en el curso de mate general o precálculo, tenemos un resultado bastante conocido en la teoría de las rectas, que dice que la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, x1, y1, x2, y2, está dado por esta expresión. M es igual a la recta de las imágenes dividido entre las rectas de las preimágenes. Es decir, y2 menos y1, x2 menos x1, asumiendo que los valores de x son distintos entre sí. Resulta ser que a partir de ese resultado del cálculo de pendientes entre dos puntos, podemos hacer la siguiente conclusión. Básicamente dice lo siguiente. Si yo tengo una recta tangente LET que pasa por un punto fijo A, B y además sabemos que pasa por el punto X, Y, recuerde que este punto también le pertenece a la curva C, entonces la pendiente de la recta tangente se puede encontrar con esta fórmula. Esta fórmula lo que nos da es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la pendiente de la recta tangente se puede determinar como y' igualado a y menos b dividido entre x menos z. Hay que aclarar que esta fracción en realidad es la aplicación de la pendiente entre dos puntos. Porque si ustedes suponen que x1 y y1 es el punto fijo de la recta tangente a, b, y que x2, y2 es el punto x, y, que es un punto que pertenece a la curva, pero también es un punto de tangencia, donde pasa, en este caso pasa la recta tangente. Entonces, teniendo el punto a, B y x, y, yo puedo determinar esta ecuación
o la relación matemática que tenemos aquí. Ahora bien, en el caso de que yo tenga más bien la recta normal y supongamos que en esa recta normal pasa un punto fijo A, B y además pasa por el punto X, Y en la curva C, entonces podemos en este caso concluir que la pendiente de la recta normal está dado por -1/y' igual a y menos b dividido entre x menos. ¿Okay? Igual, aquí estamos aplicando la fórmula de pendiente entre dos puntos, usando el punto fijo A, B y usando el punto de tangencia X, Y que pertenece a la curva. De esta forma, entonces tendríamos una expresión matemática que nos permite asociar a la pendiente normal. Resulta ser que esas últimas dos fórmulas en realidad corresponden a una ecuación diferencial, pero antes de hacer ese comentario, el objetivo de analizar problemas de geometría analítica es básicamente encontrar el criterio de la curva C que pasa por un punto X sub 0, Y sub 0. ¿Ok? Entonces, finalmente, resulta ser que la expresión matemática y' igual a y menos b sobre x menos a, o bien la otra expresión -1/y' igual y menos b x menos a, corresponden a ecuaciones diferenciales de primer orden. De tal forma que si usted la resuelve, la solución general corresponde a la familia de curvas. Y a partir de la condición inicial, es decir, un punto que pertenece a la curva, pues encontramos una curva específica para esa situación. Entonces, vamos a ilustrar esta temática con el siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces, dice así. Sea C una curva y L una recta normal a la curva C en el punto arbitrario X, Y. Determine la ecuación de la curva C si se sabe que la recta L, que es normal, pasa por el punto 2, 0 y además el punto 3, 2 pertenece a la curva C. Entonces vamos a definir C como la curva en el plano XY, donde sabemos que el par ordenado o el punto 3,2 pertenece a C. Es decir, C evaluado en 3 corresponde al número 2. Y además 2,0 pertenece a la recta normal. Entonces, vamos a plantear una ecuación diferencial partiendo de la pendiente de la recta normal. Por un resultado anterior, sabemos que la pendiente de la recta normal se puede determinar como -1/y' igualado a y menos b sobre x menos a. En este caso, a y b es el punto fijo que pertenece a la recta normal. Entonces, sustituyendo el a igual 2 y el b igual 0, pues obtenemos esta expresión que está acá. Resulta ser que esta expresión que está acá, como la primera derivada aparece en el denominador, entonces aplicamos el recíproco. El recíproco de -1/y' es -y', y el recíproco de esta fracción es invertir el orden del denominador y el numerador. O sea, invertimos las fracciones en ambos lados. Eso es el recíproco de un número. Resulta ser que y' es la razón de cambio de dy entre dx, y luego lo que hacemos es agrupar los diferenciales con su respectivo factor literal, en este caso la letra. Resulta ser que eso es una ecuación de variables separables, porque aquí tenemos el diferencial de y con una expresión y el diferencial de x con una expresión, con un factor que depende de x. Entonces, aplicando integración en ambos lados, la integral de y es y cuadrado medios con un negativo que tenemos previamente. La integral de x menos 2 es x cuadrado medio menos 2x más una constante de integración. Ahora, lo que vamos a hacer es básicamente maquillar un poco la expresión. Como aquí tengo un negativo, voy a multiplicar el menos en ambos lados. Menos en ambos lados queda y cuadrado igual menos x cuadrado más 4x. Y además, como aquí tenemos fracciones y tienen como denominador el 2,
Entonces vamos a multiplicar en ambos lados de la igualdad el 2. Entonces el 2 con este 2 da 1, 2 con este 2 da 1, 2 por 2 da 4. Y esta C1 también se multiplica por 2, en realidad se multiplica por menos 2. Pero al final vamos a tomar aquí que K1 corresponde a menos 2C1. Y finalmente, esto que está aquí es la curva que queremos buscar. Hay que encontrar la constante K1. En este caso, basta sustituir x igual a 3 y y igual a 2 en la última ecuación, en la curva. Entonces, haciendo los cálculos numéricos y despejando la incógnita K1, K1 es igual a 1. Es decir, solución definitiva. La curva C es y a la 2 igual menos x cuadrado más 4x más 1. Que si uno la acomoda, acomodarla significa que vamos a agrupar las variables x y en un solo lado de la igualdad, obtenemos x a la 2 más y a la 2 menos 4x es igual a 1. Que por cierto, si uno graficara esa curva, pues va a corresponder a un círculo. De esta forma concluimos este ejercicio.